Dios acerca de lo que esperamos en estos inicios de año. Mucho empuje, mucho ánimo, mucha fortaleza. Estuvimos hablando acerca de cuidar el cuerpo y yo creo que ya muchos de ustedes se inscribieron en un gimnasio o ya están a las 7 de la mañana en la pista de ahí de algún centro deportivo o ya están en su sala viendo ahí el Xbox, una rutina de Zumba, ¿sí, verdad? O están haciendo aeróbics o practicando el box spring. Yo creo que es muy importante cuidar nuestro cuerpo. De jóvenes, me acuerdo, íbamos a las taquerías y nos devoramos 25, 30 tacos. Actualmente con 4 ya me siento, pero hasta acá. Y esto es porque el cuerpo va deteriorándose de manera natural y de manera normal. Y va requiriendo más bien ciertas ayudas como complementos alimenticios, pero básicamente ejercicio y una buena dieta. Eso es indispensable. Queremos tener una expectativa de vida de 80, 70 o 90 años, está bien, pero ¿qué calidad de vida? Porque hay gente que llega a los 70 con síntomas de 90. Hace poco hicieron un estudio a mi esposa de nutrición y dedujeron que ella tiene una edad interior muy diferente a su edad exterior. Cerca de 10, 15 años de diferencia a favor, afortunadamente. Y sucede que así todos podemos por fuera tener, pero por dentro una edad interior tremenda. Y eso es parte de la responsabilidad que tú y yo tenemos que asumir, porque nuestro cuerpo fue diseñado y proporcionado por Dios, y a los creyentes, a los cristianos, a los nacidos de nuevo, ese cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Señor, que nos dio en custodia y en administración para su gloria. Entonces, en ese sentido, la convicción de todo creyente es cuidar su cuerpo. Y la Biblia, como lo estudiamos en su momento, habla mucho y ya tiene muchas indicaciones sobre el cuidado personal que debemos de tener sobre nuestro cuerpo. También vimos cómo prosperar nuestra alma, en el sentido de que nuestra mente, nuestras emociones también tienen mucho alimento, pero ¿qué clase de alimento le estamos proporcionando? Y la Biblia nos habla de que alimentemos nuestros pensamientos llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Y la manera de prosperar nuestra alma es teniendo ejercicios espirituales, por decirlo de esta manera, disciplina espiritual en el aspecto de tener tiempos devocionales, orar individual o colectivamente como iglesia, el leer su palabra todos los días, el venir a la iglesia regularmente, el ofrendar, el ayudar a los demás. Todas esas disciplinas nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Y posteriormente se habló acerca de permanecer. ¿Y por qué permanecer? Porque ese verbo tiende a desecharse poco tiempo después de que estamos tan animosos de haber empezado un año nuevo. Empezamos muy bien y al poco tiempo las fuerzas empiezan a decaer. El ánimo, la pereza, la negligencia, la apatía, el volver a los viejos hábitos son tan atrayentes que no permanecemos en la disciplina que deberíamos. Entonces, en ese aspecto, la Biblia también nos habla de permanecer, pero sobre todo permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en la doctrina bíblica. Y eso también solamente se adquiere a través de disciplina espiritual. A través de llevar a cabo todas esas actividades que son de alimento a nuestra vida espiritual. Por consiguiente, no dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer su palabra, no dejemos de testificar a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestra obra. Todo eso en conjunto hacen que nuestra vida pues vaya prosperando. Y sin duda, la prosperidad en los demás aspectos, en las añadiduras, vendrán de parte de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Los afanes o las cuestiones naturales del trabajo, de dinero, sin duda Dios las tiene contempladas. Pero Él quiere que le busquemos primeramente a Él y lo demás vendrá por añadidura.
El día de hoy comenzamos una serie de mensajes del título Anatomía del Corazón, en el que desarrollaremos varios temas que describen la definición bíblica del corazón, los usos en sus diferentes formas, sus virtudes, sus pecados, sus consecuencias y afectaciones, su sanación y buenas prácticas, y la guía de Dios para tener un corazón puro. Y yo les sugiero, mis hermanos, amigos, oyentes, aquellos que están el día de hoy por primera vez o que han regresado después de una ausencia por X circunstancia, que no se pierdan esta serie de mensajes que vamos a llevar a cabo. El día de hoy es el primero, que va a estar dividido en dos partes. Lo concluiremos la semana que entra con ejemplo de la vida de Saúl, de cómo el corazón de Saúl no era un corazón bueno y cómo se manifestaba. Y esto nos va a llevar, y queremos que nos lleve al punto en el que tú y yo hagamos una reflexión interna y digamos: mi corazón está enfermo de esto. Porque no podemos andar por la vida ignorando lo que está sucediendo en nuestro hacer diario. Durante todas nuestras vidas escuchamos este tema en muchas formas y maneras. El corazón es un tema inagotable de inspiración poética y musical. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado golpes en el corazón? Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón, ¿verdad? Esa canción que luego mueve a las lágrimas y al lamento y al desgarrarnos las vestiduras y cortarnos las venas con galletas marías, todo eso, ¿verdad? Corazón partido. Que alguna vez me dijeron qué significaba partido, pero no me acuerdo. ¿Ustedes saben qué significa corazón partido? ¿Es partido, literalmente? Ah, bueno, es un corazón partido, ¿ok? Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Sí? Entonces vemos que el corazón pues es una fuente inagotable de aquellos músicos y poetas inspirados que muchas veces en base a sus acontecimientos, a sus vidas, pues transforman sus actividades en letras que promueven todas estas cuestiones musicales. Pero también hay dichos y refranes populares que nos hablan de ello. Ojos vemos, corazones no sabemos. A manos frías, corazón ardiente. A donde el corazón se inclina, el pie camina. ¿Ok? Entonces, todos estos dichos también tienen su fuente de inspiración en la vida diaria, en la vida cotidiana. Como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría clama en los mercados, en la calle, en las plazas, por donde quiera. Vemos cosas para inspirarnos que nos ayudan a reflexionar y a tener un entendimiento de lo que está sucediendo. Todo esto sin duda nos da ideas de cómo la gente quiere expresar sus sentimientos, sus emociones, sus quehaceres. Pero también existe la parte triste y dura de este tema. La descripción que se desprende de ciertos motes, sobrenombres o apodos que se expresan de un comportamiento externo en nuestras vidas. Y por ahí tenemos que a alguien le decimos o alguien nos dice: el enojón, la amargada, el chismoso, el callado, el bufón, el antipático, el sangrón. Todas estas descripciones que nos dicen o que decimos es porque hay algo detrás de ello. Hay una manifestación externa, muy posiblemente de un pecado interno. Y no podemos ignorar esta situación, como dice la canción. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Así soy y así seré y nunca cambiaré. Exactamente, esa mera no es. Después tendremos un karaoke y te vamos a invitar a esa situación. Tú y yo no podemos andar por la vida con esa canción como tema, porque esa canción como tema simplemente habla de un egoísmo, de decir: así soy y si me aceptas, acéptame.
Y si no, pues es tu problema. No podemos andar por la vida así. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos y somos necesariamente afecta a terceros. Inclusive a nosotros mismos nos afecta. He escuchado a personas que dicen, hasta yo me caigo gordo, ¿verdad? Por la situación que está manejando de una manera indebida. Entonces, estos hechos que nos describen, así es porque estamos dando evidencia de un mal que hay en nosotros, que afecta a las relaciones y sin duda estorba en nuestra relación con Dios. Ustedes podrán decir, bueno, como creyentes somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, el Señor nos ha dado un nuevo corazón. Pero también la Biblia habla de un ser interior que se va renovando y que no cambia de la noche a la mañana, que no cambia por decreto, que no cambia por el hecho de que yo ya asimilé lo que es el Evangelio. Ese corazón tenemos que irlo transformando, pero tenemos que identificar cuál es el área o las áreas específicas en las que necesitamos la sanidad espiritual, la sanidad de nuestra alma, porque tarde o temprano ese pecado que hay en nuestras vidas se manifiesta. Y solamente necesita detonantes para llevarlo a cabo. Por ejemplo, el enojón. El enojón no anda toda la vida enojado, pero sí hay cosas que lo detonan. Por ejemplo, subirse al volante. Es una persona cuando está fuera del coche y es otra persona cuando está dentro del coche. Hay algo que lo detona, pero ese detonante no es el pretexto, sino hay un pecado en su corazón que le hace ver la vida de diferente manera. Y es ahí donde precisamente queremos escudriñar un poco esta situación. Entonces veamos pues anatomía del corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y no está hablando de los triglicéridos y el colesterol. Está hablando de cosas más profundas que tenemos y que arrastramos y que estorban en nuestro andar diario. Continuemos. Definición. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra lev, que literalmente significa corazón, mente o en medio de. Y toda esta palabra tenemos que usarla de acuerdo a su contexto. No podemos utilizarla muchas veces literalmente porque no es lo más adecuado. Tenemos que ver el contexto y tenemos que ver la forma en que se está describiendo. En el Nuevo Testamento la palabra griega es cardia, corazón. De ahí vienen los términos cardíaco, cardiólogo. El principal órgano de la vida física ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Bueno, pues porque de ahí bombea la sangre, que la sangre es la que contiene la vida, como lo dice Levítico. Tenemos que, mediante una fácil transición, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las motivaciones internas de la vida personal. El corazón, en su sentido moral en la Biblia, incluye las emociones, la razón y la voluntad. Cuando alguien dice, me duele el corazón, o una de dos, o le da un infarto, ¿sí? O tuvo una decepción amorosa, ¿sí? Si vemos que está bien físicamente, él está hablando metafóricamente. Está dándonos a entender que hay una afección en su vida, ¿sí? que le está doliendo, que utiliza la palabra corazón como sentido de que sus emociones, su razón o su voluntad están deteriorados. Usos en la Biblia. La Biblia declara que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es un principio que halla su lugar en el centro de la vida interna del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Mateo 15, 19 y 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre,
pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, nomás lo hace enfermarse del estómago, ¿verdad? Pero estas son las situaciones. El corazón lo utilizan como el centro de acción de emociones, de voluntad, de sentimientos, de todo ello. Usos en la Biblia. Por otra parte, las Escrituras consideran el corazón como la esfera de la influencia divina. Ezequiel 36:26 dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, como lo cantamos, ¿verdad? Que Dios ya nos dio un corazón de carne y quitó el corazón de piedra. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Inclusive los no creyentes muchas veces hacen cosas con un sentido de saber qué está bien y qué está mal, porque aún Dios ha puesto en el corazón del hombre esa sensación. Entonces, Hechos 15, 8 y 9 dice: y Dios conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, más allá de que Dios cure o hable más enfáticamente así como las enfermedades que tratan los síntomas, se ven los síntomas, más bien trata la causa de esos síntomas. Asimismo la Biblia. Dios no habla más sino del corazón y por qué ese corazón enfermo manifiesta ciertos síntomas. Va de lo externo a lo interno. Y lo interno es más importante, por eso Dios apunta al corazón. Dios habla al corazón y manifiesta estas expresiones en cuanto al corazón. El corazón, al estar tan en el interior, contiene al hombre interno, esto es, al hombre real. Representa el verdadero carácter, pero lo esconde. 1 Pedro 3, 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes somos verdaderamente? ¿Quién eres tú verdaderamente? ¿Quién soy yo verdaderamente? Porque tenemos apariencias externas y muy posiblemente tenemos manifestaciones exteriores, pero eso no necesariamente me habla de mi verdadera y real historia interna. Muchos, por ejemplo, de los asaltantes de hoy en día se visten elegantemente, ¿verdad? Y cuando alguien se acerca, pues así lo ves, dices, o es pastor, o es una persona de bien, y resulta que es un ratero. Bien dice, ojos vemos, corazones no sabemos. Entonces, no necesariamente lo externo es un fiel reflejo de lo interno. Y es ahí donde precisamente Dios trabaja y quiere que indaguemos qué hay en nuestro corazón. Ahora, hay muchas maneras en que Dios utiliza en su palabra este término del corazón para referirse a muchas situaciones. Por ejemplo, el asiento de la vida física. Aquí nos habla literalmente del corazón como el órgano, como músculo. Y también el asiento de la naturaleza moral y de la vida espiritual. ¿Y cómo se refleja este uso del corazón? Bueno, se refleja en el asiento del dolor, como les decía, me duele el corazón, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de los poderes de raciocinio, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad, de la fe. Todas estas formas es que Dios utiliza
hablando metafóricamente del corazón, pero para darnos a entender lo que está sucediendo en nosotros. La primera vez que aparece corazón es en relación con los seres humanos. Ahí en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, 6 capítulos bastaron para que el hombre se corrompiera. 6 capítulos fueron suficientes para que el corazón del hombre se desviara. Dado que él, al hacer la creación en Adán y Eva, realmente hizo seres íntegros, que le glorificaran, puros. Pero vamos a ver que ellos decidieron seguir otro camino. Génesis 6:6 también usa metafóricamente hablando el corazón en relación con Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estas expresiones que nos hablan de Dios como si fuera hombre se le llaman antropomorfismos en lo que es la teología bíblica. Y nos hablan más que ver a Dios como un humano, Dios sintiendo lo mismo que siente el hombre, pero en una esfera muy superior que no podemos entender. Pero esto nos habla de cómo Dios conoce perfectamente lo que está sucediendo en el corazón del hombre. Algunas manifestaciones externas que muestran el estado del corazón. Por ejemplo, la tristeza. 1 Samuel 1:8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuál era la manifestación de Ana al no poder tener hijos? Pues estaba triste. Y la manera en que lo expresa Elcana es muy bonita. Dice, ¿por qué está afligido tu corazón? La manifestación externa de una condición interna. Preocupación. 1 Samuel 4:13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. El profeta Elí estaba preocupado porque los filisteos habían tomado el arca. Entonces su preocupación la manifestaba con ansiedad, con inquietud. No podía estar quieto. No me imagino a Elí, por ejemplo, echándose una siestecita con esta situación. Muchas veces las preocupaciones, la inquietud, la ansiedad nos rebasan tanto que nos quitan el hambre, el sueño y todas esas manifestaciones externas de condiciones internas. Alegría. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Bueno, y él toda su pandilla que estaban ahí, ¿verdad? ¿Y cómo manifestaban esa alegría? Bueno, pues sin duda estaban ahí riéndose, no sé, hasta cantando, echando relajo, contando chistes, no sé. Todo eso manifestaba algo externo de algo interno. Ahora, estas manifestaciones externas no siempre necesariamente definen la condición interna. Hay un estudio que se llama Mi corazón, un hogar de Cristo, en el que va describiendo las partes del corazón como si fueran las partes de una casa. Y va describiendo el uso de la sala, del comedor, de las recámaras y todo eso. Pero llega a un punto tal en que dice que hay algo escondido y que la única llave necesaria para abrirlo la tengo yo. Y la pregunta es, ¿qué hay en ese cofre? ¿Qué hay en ese cofre que está tan guardado y está tan vigilado que no se le permite la entrada a nadie? Esos son los secretos que andamos guardando tú y yo. Todos aquí tenemos un secreto. Un secreto para bien o para mal, por eso es secreto. ¿Sí? Y el único que tiene la llave, aparentemente somos nosotros, pero no. 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos desnudos ante el Señor y no hay nada que podamos esconder. Salmo 44, 20, 21. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Hermanos, amigos, no hay nada encubierto a Dios. No hay nada que digamos, esto nadie lo sabe. Dios lo conoce perfectamente. Y lo tiene ahí. Lo tiene ahí sin duda con un propósito, que es el que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, no nos engañemos a nosotros mismos pensando, es que no, lo que hice solamente yo lo sé. Dios lo conoce perfectamente. Estado inicial del corazón. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, en el sentido de obedecer fielmente las indicaciones de Dios. Dios le dio capacidad al hombre y está demostrado ahí en Génesis, Adán y Eva, de cómo Dios les dio lo mejor para que lo disfrutaran, siempre y cuando fueran obedientes a lo que Él dijera. Y esto es lo que deduce el sabio Salomón. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aquí es donde entramos un poco más en materia, perversiones del corazón. No golpes del corazón, perversiones del corazón. Unas de las perversiones del corazón precisamente vienen de creer las mentiras de Satanás. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sutilmente, Satanás no dijo una mentira abierta, sino sembró la semilla de la duda, en este caso en la mujer, y no vamos a hablar si tuvo ella o no la culpa, los dos fueron, estoy hablando de Adán, los culpables. Lo que estamos hablando es cómo Dios describe al diablo, como alguien astuto. Y alguien que es astuto se caracteriza por hacer sus maldades no de manera abierta, sino de manera encubierta. Es como aquellas personas que quieren robar algo de una casa. Cuando alguien se quiere robar algo de una casa y es alguien de confianza, lo primero que hace es aquello que ya le echó el ojo, lo esconde un día. Y si el dueño, el patrón o la persona propietaria de esa cosa en la casa, en ese día no se da cuenta, lo esconde otro día. ¿Por qué? Porque si es una persona que está muy atenta de lo que está sucediendo en casa, va a identificar y decir, aquí falta este joyero. Ah, sí señora, es que lo puse acá. Pero si en 2 días, en 3, en 4, en un mes ni cuenta se dio de que no estaba el joyero, la pulsera, el reloj, se lo lleva a su casa. Esa es la manera astuta de proceder. Entonces lo mismo sucede con el diablo. Él es astuto y no nos dice las mentiras abiertamente. Las encubre y ahorita vamos a ver cómo las encubre. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, la Biblia identifica a Satanás como un ser mentiroso. Y ustedes dirán, ¿y cómo se manifiestan sus mentiras? Bueno, en primer lugar ya lo vimos desde el inicio con Adán y Eva, encubriéndoles o sembrándoles la semilla de la duda. Y es el mismo principio para nosotros, ¿eh?
Es el mismo principio, nada más que ya no disfrazado de serpiente, disfrazado de falso profeta, de maestros, de pastores, etc. Jeremías 14:14, díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación y vanidad, engaño de su corazón, profetizan. Gálatas 1:7, no es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hechos 20:30, y aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Cada día estamos experimentando falsas doctrinas en todas las iglesias. Y no se diga en el internet, en el enlace, en donde quiera, están pululando falsos profetas, falsos mesías, falsos maestros, falsos pastores, que lo único que quieren manifestar a través de todo esto es economía, falsas doctrinas, doctrinas equivocadas, obras humanas, manifestadas a través de ¿qué? De religiones. Y hermanos, podemos decir abiertamente religiones falsas, testigos de Jehová, mormones, los del séptimo día. No decimos que son personas malas, porque humanamente pueden ser hasta mejores que nosotros. Lo que estamos diciendo es que creen y propagan falsas doctrinas. Y la gran mayoría de estas falsas doctrinas tienen su origen en la mentira de Satanás. ¿Con qué te vas a salvar por la fe en Cristo? ¿Y tus obras? ¿Y tu buen comportamiento? ¿Y tu dinero? Pues no asistes a X iglesia, no profesas tal, no rezas todos los días, haces esto, haces aquello, haces lo otro. O sea, actividad humana que lo único que genera es que yo tengo la posibilidad de salvarme por mí mismo. Y esto es lo que decía Gálatas 1:7. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces no nos dicen abiertamente, Cristo no es Dios, ¿eh? Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? No nos dicen abiertamente, no, la salvación sí, claro que es por fe. Pero no dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y de ahí empiezan a tergiversar, y como luego no conocemos mucho de la Biblia, decimos, tienes razón. Y como yo soy muy bueno, creo que me merezco un lugar en el cielo, con todo y zapatos. Y esa es la filosofía humana. Es la misma mentira del diablo, la mismísima. Crear duda e inquietud, tanto en los creyentes, los que ya han depositado su fe en Jesucristo, como en los no creyentes, que asisten a religiones y que asisten a iglesias en las cuales pues ahí los tienen tranquilitos, mientras aflojen el dinero, se les pasa todo. Oye, es que me robé, bueno, pero no robaste tanto, ¿verdad? Como los políticos de ahora, pues sí robé, pero no robé tanto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí mentí, pero fue una mentira piadosa. Fue una buena mentira para que, pues si no hubiera pasado a mayores, imagínate, todo eso. Falsas enseñanzas. Y eso no es nuevo, desde Jeremías, desde mucho antes, ya Dios hablaba de los falsos profetas y maestros que se amontonan. Perversiones del corazón, influencia de la familia, amigos, maestros. Ezequiel 16, 44 al 47 dice, he aquí, todo refranero te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. No solo seguiste sus caminos, imitaste sus abominaciones, sino que te pareció poco y las aventajaste en malos caminos. Hay muchas malas influencias de los seres más cercanos. Hay muchas malas influencias de los seres más cercanos. Se ha dicho, y las estadísticas lo muestran,
que la mayoría de las perversiones sexuales inician en casa, con los primos, los tíos o los hermanos, que empiezan a introducir calladamente pues las revistas, las películas, el acceso a internet y todo ello. Y muchas veces los que menos están enterados de esta situación son los padres. O el padre es el que tiene acceso a todo esto y con el afán de criar a su hijo en una situación de hombría, pervierte el corazón del hijo, introduciéndolo en la pornografía, en las revistas, o descaradamente lo lleva a los prostíbulos, a los table dance, a toda esa serie de cosas, y el joven o la jovencita, estamos hablando también ya de mujeres, empiezan a crear en su corazón falsos conceptos de la sexualidad, falsas ideas de lo que es una relación sexual. Y esa semilla ya se sembró y empieza a crecer, empieza a germinar. Muchos de los violadores confesos en las cárceles han dicho que ellos empezaron viendo pornografía en casa. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre decidió hacer muchas perversiones. Hermanos, estemos vigilantes en nuestra casa. ¿Qué está sucediendo en casa? ¿Conoces el corazón de tu hijo? ¿Verdaderamente conoce el corazón de tu hijo? ¿Verdaderamente conoce el corazón de tu cónyuge? ¿Conoce el corazón de tus sobrinos que constantemente los invitas a casa? ¿De los tíos que te visitan? Tristemente, muchas niñas han sido abusadas por los tíos, porque los papás los dejan con los tíos, porque los papás tienen que salir a diversas circunstancias, válidas o válidas, no lo sé, y el mayor apoyo es alguien cercano, y muchas veces el tío, el sobrino, el primo. Pero conocemos el corazón de esa persona. Entonces, en ese sentido, la influencia de los amigos, de los maestros, es determinante. Proverbios 24, 1 y 2. No olvides a los malvados, ni procures su compañía, porque su corazón trama violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Fíjense cómo dice, no envidies a los malvados. Y cuando está hablando de los malvados, no habla de personas que no conoces. Ni procures su compañía. ¿Con quién nos juntamos? Normalmente nos juntamos con personas que conocemos. Normalmente tenemos la compañía de personas que son agradables, que nos identificamos, ya sea de la iglesia, ya sea de la oficina, ya sea de la calle, los vecinos, todo ello. Pero ¿conocemos el corazón de estas personas? ¿Conocemos verdaderamente quiénes son? Dice, porque en su corazón trama violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Muchos de los jóvenes que han sido enganchados hacia el narcotráfico es por allegarse a compañías de este tipo. Amigos de la calle, compañeros de la escuela, compañeros de... Oye, ¿no quieres ganarte una lanita extra? Pues, ¿a quién hay que matar? Exactamente. Exactamente. Has dado en el clavo, tú sí sabes. ¿Sí? Y empiezan a involucrarse en todo ello. Y estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes, hermanos. Por eso digo que no estamos vacunados contra el mal, ¿eh? No estamos vacunados contra todo esto que está sucediendo en la vida. Por eso Dios quiere llamar nuestra atención a todo esto. Y si ya estamos contaminados, ya se ha pervertido nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que vamos a estar viendo durante todo este tiempo. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahorita es el inicio. ¿Dónde estamos parados? Salmo 28:3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Otra vez cercanos, hablan paz con sus prójimos más próximos,
pero la maldad está en su corazón. Cuidado con los amigos que tenemos. Cuidados con los que nos juntamos. Cuidados porque pueden hablar muy bonito, pero hay maldad en su corazón. Perversiones del corazón. Nosotros mismos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Proverbios 28:26. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y aquí es donde vamos a detenernos un poquito más. Si bien podemos decir que hay factores externos que influyen en nosotros para pervertir nuestro corazón, estamos hablando de que hay dos ámbitos de responsabilidad. La responsabilidad del influenciador y la responsabilidad del influenciado. Tú y yo llegamos a cierta edad en que ya no podemos echar culpas externas, en el que podemos reconocer que hubo gente que nos malinfluenció y tal vez pervirtió nuestro corazón. Pero hemos llegado a tal punto que ya no podemos vivir dependiendo de echar culpas externas. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tío tuvieron su culpa, sin duda, y serán juzgados por eso. Pero la responsabilidad interna no nos la podemos quitar. La responsabilidad propia no nos la podemos quitar. En el libro de Ezequiel, capítulo 17, habla precisamente de esa responsabilidad. Que los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Dice el Señor, he aquí toda alma es mía, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, lo que yo haga de influencia para mis hijas, para mi esposa, para mis sobrinas, para mis tías, para todo ello, Dios me lo va a demandar, sin duda alguna. Pero también Dios me va a demandar a mí, ¿qué hice con mi propia vida? ¿Qué hice con los pecados que son míos? ¿Qué hice con toda esa influencia que grabaron en mi corazón? ¿Qué hice yo para borrarla? ¿Qué hice yo para cambiarla? ¿Qué hice yo para quitarla y no me estorbara más en mi vida? Porque yo no puedo responsabilizar a otros de mi sanidad. Yo no puedo esperar que mi esposa cure mi corazón, como equivocadamente muchos se casan. No, pues es que me caso porque en ella encontré la comprensión. ¿Y tu responsabilidad dónde está? Y el hecho de que tú salgas adelante por convicción que da Dios de salir adelante, ¿dónde está? Nadie puede vivir tu fe. Nadie puede vivir tus cambios. Tú tienes que experimentar y yo tengo que experimentar esos cambios. Y tenemos que hacerlos bajo nuestra propia responsabilidad. Es cierto que existen también eventos traumáticos que transforman nuestros pensamientos y pueden pervertir nuestro corazón. Hay eventos traumáticos que cambian para bien, pero la gran mayoría de esos eventos traumáticos cambian para mal. Y estamos hablando de, por ejemplo, un divorcio. Un divorcio es un evento traumático, no tan solo para la pareja que lo está llevando a cabo, para los hijos, para los que están a su alrededor. Hay muchos hijos que crecen con la idea de que el matrimonio no sirve. Ha sido una perversión del corazón motivado de un evento traumático, en que los padres van a dar cuentas de ello, pero llega un momento en que el hijo no puede echarle la culpa a los padres. Y más si estamos hablando de creyentes. Ya no puede echarle la culpa. Es que sus papás me divorciaron, yo me hice homosexual. No, tú no puedes echar esa culpa.
porque es tu responsabilidad analizar lo que hay en tu corazón. Hay eventos traumáticos como accidentes, en los que la gente pues ya no quiere ni salir a la calle, ya no quiere manejar un auto, y se vuelve irritable, se vuelve predispuesta a que van a suceder cosas, se vuelve pesimista. Pero llega un momento en que tú dices, los de afuera no tienen culpa. Tienes que trabajar en ti para sacar adelante ese evento traumático. Porque tampoco podemos vivir la vida de ermitaños. Tampoco podemos estar escondidos en nuestra cueva para que no nos pase nada. Digo, el mundo está lleno de situaciones bien difíciles. Sí, podemos salir y nos atropellan. Podemos salir y nos asaltan. Pero podemos salir y compartir el Evangelio. Podemos salir y edificarnos. Podemos salir y escuchar la palabra de Dios. Entonces no podemos echar la culpa a estos eventos traumáticos. Muertes cercanas. La muerte de un papá, de una mamá, de un abuelito, de un hermano, de personas tan allegadas, que hace ver el concepto de la vida negro, que hace ver que, como diría la canción, la vida no vale nada. ¿Para qué vivir si nos vamos a morir? Y empieza a ver toda la serie de situaciones que vive de una manera tan pesimista que la llevan a la depresión, que la llevan a la angustia, que la llevan al temor extremo de no tener ninguna relación con nadie. Yo me acuerdo que una chica una vez me dijo, es que yo no quiero tener novio. ¿Por qué? Porque los novios que tuve me rompieron el corazón. Por consiguiente, el hombre varón es malo. Y todos son iguales. Muchos lo han escuchado, ¿sí o no? ¿Es correcta esa enseñanza? Su corazón está pervertido por eventos traumáticos. Pero ese evento causado en su vida no hace la definición correcta de lo que es una relación hombre-mujer. Entonces, en ese sentido, no podemos vivir con eso. Violaciones. Las violaciones también son eventos muy difíciles, muy traumáticos, muy pesados, pero que necesariamente deben de aliviarse. Porque otra vez, no se puede andar por la vida aborreciendo a los hombres, aborreciendo las relaciones, no queriéndose casar, no queriendo tener una relación con alguien por ese evento traumático. Echándole la culpa a todos y haciéndose un poco o mucho la víctima uno mismo. Cayendo en lo que la Biblia llama autoconmiseración. Pobrecito de mí. Nadie me comprende. Pobrecito de mí. Y hay muchas canciones que hablan de eso. Pobre de mí. Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pobre de mí. No sufras más, ¿verdad? Ok. Y así podemos ver otra serie de eventos traumáticos que necesariamente marcaron nuestra vida, marcaron nuestro corazón. ¿Tendrá remedio nuestro corazón? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? Sí. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podemos decir eso? Estamos limpios de todo. Posicionalmente ante Dios, sí. En esta vida. Digo, porque estamos hablando de nuestro transitar aquí en la tierra. Estamos hablando de que lo que hay en mí afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a mi iglesia. Entonces, yo no puedo decir, no, pues ya estoy a todo dar. Bueno, si estás, ¡qué bueno! Pero la pregunta es muy enfática. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Es cierto, Dios lo limpia, sin duda alguna. Y ya no tiene acusación. Cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador, ya no hay acusación de nosotros. Judicialmente ante el Padre. Pero aquí en la tierra, sí puede haber acusaciones. Es que por culpa de tu trauma, no salimos ya ni a pasear.
Es que por culpa de tu trauma, mamá, me espantas a todos los novios. Es que por tu culpa de que el pastor te hizo, ya no vamos a ninguna iglesia. ¿Se dan cuenta cómo afectamos a terceros? Por una situación de pecado en nuestras vidas. Porque ustedes dirán, bueno, fue una situación traumática y es comprensible, pero esa situación traumática nosotros la convertimos en pecado. ¿Por qué? Porque no está... Bueno, me estoy adelantando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista en otro salmo decía, líbrame de mis pecados ocultos. Hermanos, el corazón es tremendo. Y ya lo hemos descrito, es engañoso, es mentiroso, oculta información. ¿Sí? Y empezamos a ver que en el corazón hay un cúmulo de cosas que nos hacen ver la vida de manera diferente. El mismo hecho de leer la Biblia, en base a la perversión de nuestro corazón, la podemos pervertir nosotros a la Biblia. Fíjense hasta dónde llega la perversidad del hombre. Por eso hay falsos maestros, por eso hay falsos profetas, porque ellos pervierten la voz de Dios, transformándola en su propia voz. Y aquí lo que estamos queriendo nosotros exponer es qué dice Dios, no qué digo yo, qué dice Dios acerca del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Haciendo un análisis rápido, sincero y concienzudo en 2 segundos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Rebosando de alegría. ¿Cuál sufrir si no hay dolor? Todo está bien, todo está color de azul, de ahí de la florecita azul. ¿Tu corazón es sano? Y no hablo de que no tengas colesterol alto y todo eso. ¿Está libre de situaciones? ¿Está enfermo el corazón? Cuando un órgano dentro de nosotros se afecta, necesariamente afecta a todos los demás. Y empieza un mecanismo increíble que Dios nos ha dotado de quererse autocomponer el cuerpo, ¿verdad? Empieza a querer autocomponer. Y en ese autocomponer, pues hay manifestaciones de fiebre, de tos, de incomodidad, de quererse dormir y todo ello. Lo único que estamos reflejando es que hay algo enfermo en nuestro corazón. Hay algo enfermo. Las manifestaciones externas que tú y yo tenemos necesariamente manifiestan un corazón enfermo. Un corazón enfermo. Si no trabajamos, ese corazón está destinado a endurecerse. Ese corazón está destinado a ponerle callos, a, ¿cómo se dice? ¿Pudrirse o podrirse? Pudrirse, a pudrirse. De ahí los motes, ahí viene la amargada, ahí viene el sinsabores, ahí viene el melancólico, ahí viene el borracho, ahí viene el pervertido. Porque el corazón está encallecido. Y esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que trabajemos en nuestro corazón, y para trabajar en nuestro corazón tenemos que escuchar la verdad de Dios y desechar las mentiras del diablo. Que esta es la serie que vamos a llevar a cabo. ¿Por qué la gente dice soy así? ¿Y qué Dios dice acerca del creyente? ¿Por qué la gente manifiesta ansiedad? ¿Y qué dice Dios de la ansiedad? ¿Por qué la gente manifiesta pesimismo? ¿Y Dios? ¿Qué dice Dios del pesimismo?
Porque hay voces que escuchamos. ¿Cuál tiene la razón? La razón la tiene Dios en su palabra. Y eso es lo que vamos a escudriñar. ¿De acuerdo? Conclusión. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si bien nos ha dado un corazón nuevo, somos salvos por la fe en Cristo, nos vamos a ir al cielo, lo que ustedes quieran, pero nuestro corazón puede estar quebrantado y pudiera estar alimentado de filosofías humanas como la canción. ¿A quién le importa? Sí soy creyente, pero ¿a quién le importa lo que yo haga? Sí soy creyente, ¿a quién le importa lo que yo diga? El único que debo de darle cuentas es a Dios. Al único que me va a demandar es Dios. ¿Tú qué, pastor? ¿Tú qué? No podemos andar en la vida así. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios tiene palabras de bien para nosotros, sin duda alguna. Dios tiene la respuesta para cada una de las situaciones que pudiéramos estar viviendo, sin duda. Tal vez no la tiene abiertamente, pero sí a través de principios, y a través de doctrina, y a través de ejemplos de hombres que tuvieron un corazón malo, tuvieron medio corazón bueno, medio corazón malo, y hombres que tuvieron un buen corazón, pero que tuvieron que trabajar para tener un buen corazón. Tarea para la semana que entra. La semana que entra vamos a ver el ejemplo bíblico de un corazón pervertido en la vida del rey Saúl. Entonces, les vamos a pedir de favor que lean Primera de Samuel desde el capítulo 8 hasta el capítulo 31. Y vamos a analizar las perversiones que tuvo el rey Saúl. Después de haber sido ungido como rey, después de haberle dado el reino de parte de Dios, delegado por el profeta, el corazón de Saúl se pervirtió. Y vamos a ver por qué y cómo se manifestó. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Hermanos, amigos, hoy escuchamos y vimos mucha información. Si alguien quiere copia de eso, se lo damos sin ningún problema y todo ello. Pero, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Qué tarea tenemos tú y yo al haber escuchado todo esto? Y las preguntas básicas son: ¿hay algún principio que tengo que aprender? ¿Hay una tarea que tengo que realizar? ¿Hay una promesa en la cual me puedo afianzar? ¿Hay un pecado que tengo que evitar? ¿Hay una llamada de Dios para transformar un área de mi vida? Hermanos, cada domingo tenemos que irnos con estas palabras, con estas preguntas, para que la enseñanza sea efectiva. Pero tiene que ser personal, no nada de ahí te hablan, no nada de eso le queda acá. Debe de ser personal. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a apoyarnos en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, da miedo abrir el closet secreto que tenemos. Porque lo más seguro es que podamos encontrar cadáveres, podamos encontrar putrefacción, ratas, y dos patas, ¿verdad? Podamos encontrar toda una serie de perversiones que no nos gustan. Por eso las tenemos bajo llave. Pero que están buscando el detonante para salir. ¿Qué mejor que abrir la puerta y decir: Señor, ahí están? Señor, ahí están.
ahí te las dejo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El caminar del cristiano debe ser un caminar sin ataduras, sin cadenas, sin anclas. Pero para hacer eso, primero tenemos que reconocer que hay esas anclas. Entonces, ¿qué mejor que exponer nuestro corazón? ¿Da miedo? Sí, da miedo. Da miedo porque puede crear en nosotros sentimientos que no nos gustan. Podemos abrir emociones perturbadoras. Podemos dar salida a situaciones y recuerdos nada agradables. Pero hermanos, eso se lo tenemos que entregar al Señor. Tenemos que clavarlo en la cruz para poder vivir en libertad. Y de esa manera gozar la vida eterna que Dios nos ha dado. Porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la instrucción de tu palabra, que nos revela claramente, Señor, que dentro del corazón del hombre, Señor, dentro del corazón de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, pues pudiera haber perversiones que están tergiversando toda tu enseñanza, o posiblemente nos están condicionando a creer mentiras del diablo, creer mentiras humanistas, creer mentiras de falsos profetas, de falsos maestros, de enseñanzas erróneas de hombres que tratan, Padre, de diluir tu palabra en filosofías humanas, Señor. Oh Padre, probablemente nuestro corazón está lleno de cosas que han afectado nuestra vida y que como no las hemos arreglado, Señor, como no nos hemos atrevido a revelarlas delante de ti, a exponerlas, a sacarlas, Señor, se han convertido en pecado en nuestra vida, Señor. Pecado de orgullo, de vanidad, de egolatría, de egocentrismo, de soberbia, de ira, de enojo, de orgullo, de tantas manifestaciones, Señor, que muchas veces echamos más culpas ajenas que a nosotros mismos, Señor. Pero Padre, estamos dispuestos a tomar el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébanos, Señor, y ve si hay en nuestros corazones maldad, perversión, pero sobre todo guíanos por el camino eterno, Señor. Darnos valor para enfrentar esos pecados en nuestras vidas que no nos permiten correr con agilidad la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos, Padre, a romper esas cadenas que están atando nuestra vida a situaciones pasadas, pero que están pervirtiendo el presente y que no nos dejan vislumbrar el futuro, Señor. Padre, somos hijos tuyos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador y necesitamos la libertad que solamente el Espíritu nos da, Señor, que solamente tú nos das. Pero también necesitamos creer tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, con tu palabra, bendícenos con bendiciones celestiales, Señor. Y ruego por aquellos que no han creído, Señor, por aquellos que todavía no han visto en Jesús a su Salvador personal, Señor. Yo ruego por aquellos que pudieran estar aquí presentes, que no han creído en Jesús como su Salvador, que están en una religión, que están entrampados en el humanismo, que están entrampados en las religiones falsas, que están entrampados, Señor, en conceptos equivocados por cuestiones de que alguien pervirtió su corazón, Señor. Yo ruego porque tú les des la fe, porque tú les des la creencia, que tú les des la convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Pero Padre, pues les ayudes a creer en ti, Señor, para que ellos se salven. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.